Vamos a tratar la neurociencia que existe detrás de las inmersiones lingüísticas, tanto del perfil del estudiante como del perfil del turista. Cuando aprendemos un idioma, no solo memorizamos el vocabulario o las reglas gramaticales. Nuestro cerebro en esta situación aprende mejor cuando conecta la lengua con experiencias reales, emociones, personas, lugares y situaciones concretas. Por eso, una inmersión lingüística no consiste únicamente en estar rodeado de otro idioma, sino en vivirlo. A lo largo de esta presentación veremos cómo el cerebro procesa el aprendizaje lingüístico cuando el idioma se convierte en una herramienta para actuar, comunicarse, descubrir y relacionarse con el entorno. Las inmersiones lingüísticas pueden tener formatos diferentes. Entre ellos encontramos los programas para estudiantes, las experiencias culturales, las estancias educativas o actividades dirigidas a turistas interesados en la lengua y en la cultura de un país. En cualquiera de estos casos, el objetivo no es solo aprender español de forma teórica, sino utilizarlo en situaciones reales. La persona para ello necesita comprender, preguntar, responder, interpretar gestos y adaptarse tanto al contexto como participar en la vida cotidiana. Ese paso que supone estudiar una lengua a vivir la lengua es lo que da valor a la inmersión desde el punto de vista del aprendizaje. ¿Por qué la inmersión activa el aprendizaje? Pues sencillamente porque el cerebro recibe la lengua como una experiencia completa, a nivel visual, auditivo, emocional, social y cultural. No es lo mismo aprender una palabra en una lista de vocabulario que escucharla dentro de una conversación real en la que ya tienes un contexto, en una calle, en una visita, en una tienda o en una actividad cultural determinada. En ese momento es cuando nuestro cerebro asocia esa palabra con la situación real que está viviendo, es decir, como ya hemos mencionado, con ese lugar, con esa imagen, la voz, una emoción del momento o una necesidad concreta de comunicación. En este sentido, la inmersión activa muchas áreas cerebrales al mismo tiempo, tanto las relacionadas con el lenguaje como aquellas que están vinculadas a la memoria, a la atención, la percepción y la emoción. Cuanto más significativa es la experiencia, más posibilidades hay de que el aprendizaje se consolide. A continuación, encontramos dos formas de inmersión, desde el punto de vista del estudiante y desde el punto de vista del turista. En este caso, vemos que el estudiante suele tener un objetivo más académico. Entre ellos, los motivos son mejorar su nivel, practicar estructuras, ampliar vocabulario o prepararse para comunicarse con más seguridad en un segundo idioma. Sin embargo, por otro lado, el turista vive el idioma desde la experiencia cultural que está viviendo en ese momento, ya que necesita orientarse, pedir información, comprender el entorno en el que se mueve y relacionarse con las personas en dicho contexto. Aunque aparentemente parecen perfiles distintos, podemos observar y confirmar que tienen algo en común. Este factor común es que ambos aprenden mejor cuando el idioma tiene sentido, tiene una utilidad y una emoción.
Por lo tanto, la diferencia no está en si aprenden o no, sino en cómo se organiza esa experiencia de aprendizaje. De este modo, tanto el estudiante como el turista pueden convertirse en aprendices activos si la inmersión lingüístico-cultural está bien diseñada. ¿Qué hace el aprendizaje profundo y duradero? Pues el aprendizaje lingüístico en inmersión no es una simple acumulación de contenidos, sino que se concibe como una experiencia humana completa. Para que sea profundo y duradero, este aprendizaje tiene y presenta la intervención de varios factores a tener en cuenta. El primero de ellos es el contexto, ya que cuando aprendemos una palabra en un entorno real, esa palabra se recuerda junto al lugar, la imagen, el sonido y la acción. Por ejemplo, no es igual estudiar vocabulario sobre comida que utilizar ese vocabulario y aprenderlo utilizándolo, pues pidiendo algo en una cafetería, en un restaurante, en una tienda. El segundo factor que nos encontramos es la interacción social. En este sentido, cada conversación integra palabras, gestos, el tono de voz, la intención y la cultura. En esta situación, el cerebro no procesa solo el significado literal, sino que también procesa la situación comunicativa completa. El tercer elemento que encontramos es la curiosidad. Así, descubrir algo nuevo activa nuestra motivación y el deseo de seguir explorando. Y por último, está el reto manejable, es decir, un cierto nivel de dificultad aumenta la atención y hace que la experiencia sea más memorable, siempre que no llegue a bloquear a la persona. En una inmersión lingüística, el alumno no solo estudia español, sino que lo vive, lo usa, lo recuerda y lo asocia con personas, lugares y situaciones reales. El idioma deja de ser únicamente un contenido académico y se convierte en una herramienta de acción, relación y descubrimiento. Sirve para preguntar una dirección, para participar en una actividad, entender una explicación, resolver una necesidad o compartir una experiencia. Desde la neurociencia, esto es muy importante porque el cerebro aprende mucho mejor aquello que percibe como útil y significativo. Cuando el español sirve para hacer cosas reales, aumenta la atención, la motivación y la memoria. ¿Qué aporta en este caso la neurociencia a la inmersión? Pues la neurociencia nos ayuda a comprender por qué estas experiencias funcionan. El aprendizaje no depende solo de la exposición al idioma, sino que también depende de la atención, la emoción, la memoria, la motivación y la plasticidad cerebral. Aplicada a las inmersiones lingüísticas, la neurociencia nos permite diseñar experiencias mucho más eficaces. No basta con que una persona escuche español, necesita participar, emocionarse, repetir con sentido y conectar lo aprendido con una experiencia real. Por tanto, la neurociencia no sustituye a la pedagogía, pero la enriquece y nos ayuda a entender mejor cómo aprende el cerebro. A continuación, nos centraremos en tres conceptos clave: la neuroplasticidad, la repetición con sentido y la huella emocional. En primer lugar, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de reorganizar sus redes a partir de la experiencia que vive. Cuando usamos una lengua en contextos reales, el cerebro refuerza conexiones relacionadas con el lenguaje, la memoria, la atención y el control ejecutivo. En segundo lugar, la repetición con sentido es otro elemento fundamental. En una inmersión no repetimos de forma mecánica, sino que lo hacemos porque necesitamos comunicarnos.
pedir, preguntar, orientarnos, confirmar información que se nos ha dado o negociar el significado específico de una palabra o de una expresión en un contexto real que estamos viviendo. Esa repetición es más útil porque tiene una finalidad real. En tercer lugar, encontramos la huella emocional, que es esencial. En este sentido, recordamos mejor aquello que nos emociona, lo que nos sorprende y aquello que nos supone un pequeño reto. Cuando una palabra se vincula a una persona, a un lugar, a una imagen, a un olor o a una experiencia superada, esto garantiza que permanezca con más fuerza en nuestra memoria. A continuación, pasamos del estudiante al turista lingüístico. En este sentido, la inmersión reduce la distancia que a simple vista existe entre saber español y usarlo para tener una participación en la vida real. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que una persona conoce vocabulario, gramática, pero a nivel práctico no se siente segura al utilizar el idioma fuera del aula. La inmersión ayuda a cruzar ese puente porque obliga a usar la lengua en situaciones auténticas. Entonces pasa de ser una mera repetición de estructuras, de ejercicios, de fórmulas, a ser un verdadero uso, una verdadera parte práctica de la lengua en su contexto, que es lo que nos ayuda a finalmente sentirnos cómodos cuando estamos utilizando una segunda lengua. En este sentido, el estudiante gana fluidez y confianza. Y por otro lado, digamos que el plus, la ventaja, el factor adicional del turista es que desarrolla una especial sensibilidad tanto cultural como a nivel práctico, porque este no aprende solamente lo que significan las palabras, sino que aprende cuándo tiene que usarlas, cómo debe interpretarlas y la intención que tienen en cada contexto específico. El beneficio común que encontramos es claro: más fluidez, más memoria contextual, más motivación y una mayor apertura intercultural. Para terminar, nos centraremos en cómo diseñar una inmersión neuroeducativa que sea útil y que cumpla nuestros objetivos y expectativas. Una inmersión eficaz no consiste simplemente en sumar clases, excursiones, sino que debe diseñarse como una secuencia de experiencias con tres momentos clave: la preparación, la acción y la consolidación. La preparación permite activar los conocimientos previos, despertar la curiosidad y dar seguridad, ya que antes de una actividad se pueden anticipar las palabras, las expresiones útiles o las claves culturales que ayudarán a entender y a vivir mejor esa experiencia. La acción es el momento de vivir el idioma en un contexto real. Esto conlleva observar, interactuar, preguntar, desplazarse, resolver situaciones y participar. Y por último, la consolidación es necesaria para que la experiencia no se pierda. Es decir, después de la actividad determinada, conviene recuperar el vocabulario, compartir lo vivido, reflexionar y conectar la experiencia con el aprendizaje. En conclusión, la inmersión lingüística funciona porque conecta el idioma con la vida real. Y desde la neurociencia sabemos que el cerebro aprende mucho mejor cuando hay emoción, contexto, interacción, reto y significado. Hola a todos y a todas, soy Yolanda Nieves de la Vega y estoy encantada y muy agradecida por la invitación de Fedele para participar en la Semana del Cerebro. Desde hace años trabajo en dos ámbitos que para mí están profundamente conectados y que me apasionan:
la enseñanza de lenguas en diferentes contextos y programas universitarios y la neuroeducación, impartiendo docencia en másteres de diferentes tipología y en grados, siempre en asignaturas que relacionan los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una mirada neuroeducativa y teniendo el cerebro como marco teórico. Soy máster en neurociencia, educación emocional y una apasionada de los procesos de aprendizaje. Por eso, cuando FEDELE me propuso participar en esta iniciativa, pensé que era una magnífica oportunidad para compartir una pregunta que sigue despertando mi curiosidad. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos una lengua? Y especialmente, ¿qué ocurre cuando esa lengua se aprende a través de experiencias reales? Cuando observamos el aprendizaje de lenguas desde la neurociencia, descubrimos algunos aspectos especialmente interesantes. Aprender una lengua supone prestar atención, recordar, tomar decisiones, adaptarse a situaciones nuevas, relacionarse con otras personas y gestionar emociones. Es una experiencia que pone en marcha de forma simultánea procesos cognitivos, procesos emocionales y procesos sociales. Así, redes relacionadas con la atención y los tipos de atención, con la memoria a corto y largo plazo, áreas conectadas con el lenguaje, el sistema límbico y las emociones o la comprensión social, trabajan de manera conjunta para construir significado y para comprender mejor lo que ocurre a nuestro alrededor. Cada conversación en una lengua que estamos aprendiendo representa para el cerebro un pequeño desafío. Al cerebro le encantan los desafíos. Así, interpretar lo que escuchamos, anticipar significados, autorregularnos, encontrar las palabras adecuadas, controlar la frustración cuando algo no sale como esperamos y continuar comunicándonos incluso cuando no estamos completamente seguras. Todo ello mientras el cerebro selecciona información relevante, inhibe respuestas automáticas y toma decisiones en tiempo real. Y además, mientras todo esto ocurre, el cerebro también cambia y se adapta. Sabemos que el cerebro posee una extraordinaria capacidad para reorganizarse a partir de la experiencia. A esta capacidad la conocemos como neuroplasticidad y nos permite aprender a lo largo de toda la vida. Todas las personas pueden aprender a lo largo de toda la vida. Gracias a esta plasticidad, las experiencias que vivimos contribuyen a fortalecer las conexiones neuronales y a consolidar los aprendizajes. Cuantas más experiencias diferentes, cuanto más significativo y frecuente es el uso de la lengua, y si además esas experiencias se producen a través de diferentes canales sensoriales, el cerebro tiene más oportunidades para reforzar y consolidar las redes implicadas en ese aprendizaje. Por eso las experiencias y el contexto en el que aprendemos resultan tan importantes. Estoy segura de que si buscamos en nuestros recuerdos encontraremos alguna experiencia relacionada con la lengua que permanece viva en nuestra memoria. Seguramente no será una regla gramatical, sino una conversación inesperada, una amistad, un viaje o la satisfacción de haber conseguido comunicarnos en una situación que a priori nos parecía difícil. Y en este momento nuestro sistema de recompensa tiene una subida de dopamina y nos produce este bienestar por haber conseguido un objetivo que era complejo. Esto nos ayuda a comprender hasta qué punto emoción y aprendizaje están conectados. Aquello que nos interesa, que nos sorprende, que nos despierta la curiosidad o incluso nos saca un poco de nuestra zona de confort, capta con mayor facilidad nuestra atención y suele tener más posibilidades de permanecer en la memoria. Entonces, las emociones no solo nos acompañan en el proceso de aprendizaje, sino que forman parte del proceso que contribuye a dar significado a aquello que estamos recordando y a aquellas memorias que estamos creando. Por ello, hay que matizar también que es importante tener en cuenta el estado emocional de la persona que aprende. Si está en una situación de placer, de seguridad, de inseguridad o de estrés, porque ese estado emocional se conecta directamente con la forma en la que se consolida la memoria y con cómo se fortalecen esas conexiones neuronales asociadas a ese aprendizaje. Así que, por un lado, el contexto emocionalmente positivo del espacio educativo y, por otro lado, el estado emocional de la persona que aprende se combinan con las memorias que se van creando a través de las experiencias. Cuando recordamos una experiencia de aprendizaje, rara vez recordamos únicamente palabras, recordamos las situaciones,
las personas, los lugares, las emociones, los contextos. El cerebro lo que hace es integrar todos esos elementos construyendo redes de recuerdo que se enriquecen mutuamente y que se consolidan para estar disponibles cuando las tengamos que recuperar en otros contextos similares. Además, aprender una lengua es un entrenamiento para habilidades que utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana, para planificar, para adaptarnos, para autorregularnos, para hacer los procesos de metacognición tan relevantes en los procesos de aprendizaje, para resolver problemas o cambiar de estrategia cuando algo no funciona. Cada vez que buscamos una palabra alternativa o reformulamos una idea para hacernos entender, estamos ejercitando esa flexibilidad y esas funciones ejecutivas que nos ayudan a desenvolvernos en entornos complejos y cambiantes. Me gustaría destacar también un elemento que la investigación viene señalando de forma consistente y que es la importancia de aprender con otras personas. Somos seres profundamente sociales y nuestro cerebro está especialmente preparado para interactuar, para colaborar y construir conocimiento en relación con aquellas personas que nos rodean. Por eso, el sentimiento de pertenencia, los vínculos y la interacción desempeñan un papel tan relevante en cualquier proceso de aprendizaje. La inmersión nos ofrece esas oportunidades para utilizar la lengua con un propósito real, participar en la vida, crear vínculos, compartir experiencias y formar parte de la comunidad. Desde esta perspectiva, la inmersión puede generar condiciones especialmente favorables para que la atención, la emoción, la memoria y la interacción social actúen de manera integrada. Y favorece que el aprendizaje se parezca más a la forma en que el cerebro aprende de manera natural, a través de experiencias significativas, experiencias compartidas y llenas de significado. El aprendizaje en inmersión, además de contexto lingüístico, es un contexto humano. Aprender una lengua transforma nuestra forma de hablar y, sobre todo, transforma nuestra forma de sentir y de relacionarnos con el mundo. Espero haber abierto la caja de la curiosidad y muchísimas gracias por vuestra atención. A tu pregunta sobre qué ocurre cognitivamente cuando una persona se comunica en una lengua que no domina, en este proceso se activan varias redes neuronales que compiten por los mismos recursos. La atención se orienta a diferentes tareas. Una parte intenta comprender lo que escucha, otra busca las palabras para responder, otra está vigilando la gramática, otra lee señales del interlocutor para saber si está entendiendo. La memoria de trabajo, que es limitada tanto en espacio como en tiempo, se llena rápidamente porque todo el proceso es nuevo, nada está automatizado y eso genera un gran esfuerzo cognitivo que a veces hace que la memoria de trabajo se sature. Es como intentar hacer malabares con más bolas de las que en realidad puedes sostener. Si la situación genera estrés, el cortisol aumenta y dificulta el acceso a lo que el estudiante ya sabe. Tiene la palabra, pero no la encuentra. Si en cambio el entorno es seguro, amable y el interlocutor es paciente, la noradrenalina mantiene ese punto de alerta sin bloquear y la atención puede funcionar. Y cuando la comunicación sale bien, la otra persona te ha entendido, te sonríe, te responde, ves que has podido responder y interactuar diciendo aquello que querías decir, la dopamina aumenta y refuerza todo lo que se ha activado durante ese intercambio. Y le dice a la memoria, esto ha funcionado, así que consolídalo y guárdalo para otro contexto similar en el que lo necesitemos. A tu segunda pregunta sobre si aprender idiomas puede fortalecer la flexibilidad cognitiva, sí, hay estudios que nos muestran evidencia de que cuando un estudiante está en inmersión, su lengua materna sigue activa y compite por salir. El cerebro en ese momento tiene que estar constantemente eligiendo qué lengua usar e inhibiendo, frenando la lengua que no corresponde en ese momento. Eso es un gran entrenamiento cognitivo. Cada vez que elige español e inhibe su lengua, está ejercitando los mismos mecanismos y se activan las mismas áreas cerebrales que usamos para cambiar de tarea, adaptarnos a situaciones nuevas, a situaciones que no nos han generado satisfacción o resistir las distracciones.
Las investigaciones nos indican que las personas que gestionan 2 lenguas muestran un mejor rendimiento en tareas de flexibilidad mental. Una persona en inmersión hace este ejercicio de flexibilidad mental cientos de veces al día, sin darse cuenta y en contextos naturales. Español en clase, inglés con los amigos, español en una tienda, inglés con la familia, inglés o otra lengua. No solo está aprendiendo una lengua, está entrenando su cerebro para adaptarse mejor a cualquier situación cambiante. Y eso es un entrenamiento para las funciones ejecutivas. Respecto a tu siguiente pregunta sobre por qué recordamos mejor las palabras asociadas a experiencias reales, bueno, tiene que ver un poquito con la amígdala. La amígdala etiqueta las experiencias emocionales como importantes o como que facilitan la supervivencia y le dice al hipocampo, esto guárdalo, es importante para sobrevivir. Entonces, una palabra aprendida en un libro se almacena en una conexión. Además, cuando aprendemos pensando sobre lo que estamos haciendo y dando significado a lo que estamos haciendo, esa palabra se fija en diferentes redes neuronales. Por ejemplo, una palabra aprendida mientras te perdías por una ciudad nueva y alguien te ayuda a encontrar el camino, se almacena en muchísimas conexiones. Almacena el lugar, la emoción, la cara de la persona, el agobio de intentando comunicarte, el alivio de entender, esa profundidad de procesamiento más la emoción del momento, el agobio, el alivio, la cara de la persona que te ayudó, la sensación de satisfacción final, crea un recuerdo con tantas conexiones que se consolida en la memoria a largo plazo. Cuantos más conexiones, más fuerte es el recuerdo y más fácil es después recuperarlo. Y sobre tu última pregunta, si deberíamos entender la enseñanza de idiomas como diseño de experiencias humanas, sí, la ciencia del aprendizaje nos lleva en esa dirección. Lo que se atiende con interés o con curiosidad o desde el placer se procesa mejor. Lo que nos emociona se recuerda mejor. Si lo aprendemos en un estado emocional positivo, se consolida más. Lo que funciona, el cerebro lo quiere guardar porque lo quiere repetir. Si atención, memoria, sistema de recompensa, el sistema emocional son los pilares del aprendizaje, pues quizá nuestro trabajo es diseñar experiencias que los activen a la vez, experiencias reales, emocionales, sociales y significativas, experiencias que dejen huella. Y estoy segura de que eso es lo que intentamos cada uno de nosotros y nosotras en el aula y también fuera de ella. Hola, muy buenas, soy Cristóbal Lozano de la Universidad de Granada y os voy a hablar del efecto de la inmersión en la competencia gramatical. Para ello vamos a utilizar evidencia de aprendices de español como lengua extranjera procedente de un corpus. Un corpus veremos en un minuto qué es lo que es. Bien, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta, una breve introducción con sencillas preguntas de investigación, veremos la metodología, unos resultados y una conclusión. Bueno, pues sabemos que los aprendices de español cometen numerosos errores de concordancia de género gramatical entre el artículo y el sustantivo en español como segunda lengua. Por ejemplo, un artículo masculino con un nombre femenino como el acción, el mano, el pared, o viceversa, un artículo femenino con un nombre masculino como la clima, las palabras de origen griego sobre todo, clima, problema, la día, la baile. Entonces, en este estudio vamos a usar datos del corpus CEDEL2, que está en esta dirección, y ahora lo veremos, y no vamos a partir de teoría, simplemente vamos a analizar el lenguaje producido por los aprendices de L para llegar a una conclusión. Vale, pues estas van a ser nuestras preguntas de investigación muy sencillas. La primera es, ¿influye el nivel de competencia lingüística en los errores de concordancia? Seguramente ya tengáis una respuesta en mente. Y la segunda, que es la que más nos interesa hoy, es si influye positivamente la inmersión en un país hispanohablante en los errores de concordancia. Seguramente también tengáis una respuesta, pero la vamos a ver empíricamente. Vale, pues la metodología que vamos a utilizar, ¿cuál es? Es un corpus lingüístico de aprendices de español que se llama CEDEL2. Aquí tenéis el código QR y esta sería la página web, cedel2.learnacopra.com,
que contiene 1,5 millones de palabras procedentes de unos 6.600 participantes. Estos participantes son aprendices de español como lengua extranjera con distintas lenguas maternas como el inglés, el árabe, chino, japonés, alemán, italiano, turco, francés, etc. Vamos a hacer búsquedas con etiquetas gramaticales y luego vamos a hacer un análisis de frecuencia de los errores que cometen. Vale, y aquí he grabado un pequeño vídeo que es una demostración de que vamos a buscar elementos gramaticales, vamos a seleccionar un determinante, un artículo, ¿vale? Femenino, seguido de, y buscamos la etiqueta aquí, un nombre masculino. Damos a aceptar, ¿vale? Y decimos que la palabra, por ejemplo, acabe en A, para que veáis ejemplos de estos clásicos tipo la clima, la día, la problema, la idioma, etc. Todo esto son producciones que ha hecho el aprendiz en español como lengua extranjera. Estos son los errores. Vale, pues vamos a ver ahora los resultados primero según el nivel de competencia gramatical. Tenemos errores del tipo artículo masculino, nombre femenino, el acción y el basura, ¿vale? Y si lo sumamos todos nos encontramos con 1.802 errores. Y errores de artículo femenino con nombre masculino, casi unos 1.000 errores, ¿vale? Esta sería la estadística que nos da el propio software. Estos son los resultados para uno y para otro tipo de error. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a plotear en una hoja de Excel a ver qué es lo que pasa. Vale, pues lo que tenemos aquí son los resultados según el nivel de competencia lingüística A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Y aquí, en este eje, tenemos la frecuencia de errores por millón de palabras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos observar, fijaos que vemos como una forma de U o de V invertida para los errores artículo masculino, nombre femenino, que son más frecuentes que los errores del tipo artículo femenino, nombre masculino. Pero el patrón es el mismo. Entonces, observamos tres fases muy diferenciadas aquí. En esta primera fase, en nivel A1, se cometen relativamente pocos errores, para lo que luego se van a cometer en la fase A2 y B1, porque los aprendices aquí utilizan la memoria asociativa, es decir, ellos aprenden que la mesa es la mesa y el lápiz es el lápiz y el problema es el problema. Ellos lo aprenden de esa manera, lo asocian en su memoria. Vemos una segunda fase en la que empiezan a adquirir las reglas gramaticales y saben que los nombres que acaban en O en español pues son masculinos y los que acaban en A suelen ser femeninos. Entonces empiezan a cometer errores, sobre regularizan esas reglas. ¿Lo veis? Los errores suben en estas etapas, en etapas preintermedias e intermedias. Esto es muy típico en adquisición. Y una tercera fase en la que van dominando las reglas poco a poco, la regla de concordancia, hasta que se van cometiendo poquitos errores en la etapa C2, que eso sería lo esperable. Entonces vemos algo contraintuitivo, porque en la etapa A1 no tienen muchísimos más errores. O sea, empiezan con pocos errores, luego cometen muchos porque aprenden las reglas y luego ya saben que las reglas tienen excepciones. Por eso vemos este declive de errores. Vale, y ahora vamos a lo que nos interesa hoy, los resultados según inmersión en un país de habla hispana en meses. Recordamos que teníamos 1.800 errores y unos 993 errores de este tipo. Estas son las estadísticas que tenemos y lo que vamos a hacer es plotearlas en la siguiente diapositiva. Vale, pues aquí tenemos los errores de concordancia ploteados según los meses de estancia, de 0 a 4 meses, de 5 a 9 meses, de 10 a 14 meses, casi un año, y aquí más o menos un año y medio, de 15 a 19 meses. Y lo que vemos es una tendencia lineal decreciente, tanto para los errores del tipo artículo masculino, nombre femenino, como para los otros. El patrón es parecido y siempre vemos que hay menos errores de tipo artículo femenino. Entonces, la conclusión obvia aquí es que cuanto más meses de inmersión, menos errores. Bueno, pues unas cuantas conclusiones, aunque aquí podríamos estar hablando horas de estos temas, ¿verdad?
Lo primero es el U-shaped learning. Sabemos que el aprendizaje de una segunda lengua, perdón, no es lineal, tiene forma de U, es algo inconsciente, es un patrón cognitivo muy fuerte cuando aprendemos tanto una segunda lengua como una primera lengua. En realidad hay procesos cognitivos como la sobreregularización, es decir, cuando aprendemos una regla tendemos a sobreregularizar. Eso ocurre también en nuestra lengua materna, en español. Los niños dicen el coche se me ha rompido en vez del coche se me ha roto, ¿vale? Pero luego sabemos que corrigen esa regla, ¿vale? Y esto tiene que ver con procesos cognitivos muy importantes. En relación a la inmersión, hemos visto que los datos son bastante claros, ¿no? La inmersión en un país hispanohablante, en un entorno donde se habla la segunda lengua, facilita el aprendizaje implícito, inconsciente y minimiza los errores. Si no se vive, si no está uno inmerso en un país hispanohablante, significa que no va a cometer errores, que va a cometer más o menos errores. No, los errores se van a cometer de todas maneras. La inmersión lo que hace es facilitar que esos errores se reduzcan mucho antes que si no tiene inmersión. Y los errores no son malos, simplemente indican una reorganización mental, un aprendizaje activo. Bueno, y por último os quería llamar la atención a esta página web que se llama learnacorpora.com. Para participar en nuestros corpus tenemos un corpus de español como lengua extranjera, tenemos también un corpus de inglés como lengua extranjera, estamos creando otro de japonés como lengua extranjera. Este es el código QR por si queréis participar. Y si vuestros alumnos quieren participar, bueno, ¿qué obtiene el participante? Pues bueno, lo primero es que tienen el resultado de nivel de español, del test de nivel, y desde la Universidad de Granada le podemos enviar un certificado de participación. No es un certificado de nivel de idioma, sino simplemente de que han participado, ¿vale? Bueno, y para aquellos de vosotros que seáis profesores de L, tal vez queráis ayudar en la recogida de datos del corpus CDL2. Tenemos un equipo de colaboradores internacionales muy extenso y bueno, puedes participar como una tarea de clase puntuable. Puedes pedirle a los alumnos que hagan la participación como una tarea de clase o el alumno puede participar en casa, enseña el certificado al profesor y el profesor luego le da algún punto, algún crédito o algo, ¿vale? Los profesores colaboradores que queráis ayudarnos en la recogida de datos pueden obtener un certificado de colaboración desde la Universidad de Granada, desde Bilingual Lab. Puede ser útil para vuestro currículum y podéis formar parte de un equipo de colaboradores que aparecen en la web de CDL2 y que tenemos colaboradores en un montón de sitios, en un montón de países y de universidades. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo sobre los errores y la inmersión y el aprendizaje en forma de U. Así que muchas gracias.